Bueno, revisamos el examen. El primer caso, bueno, era de esta mujer que tenía una pérdida del estado de conciencia secundario a una glicemia de 45, aparentemente debido a que se hizo colocar la insulina, no comió nada y rapidito se fue al cementerio a visitar a su esposo. En la primera pregunta dice, los datos recopilados de esta paciente hacen sospechar de delirium secundario epilepsia. El caso clínico no nos da ninguna información sobre epilepsia, ¿no? La nieta que da datos en ningún momento nos dice que su abuelita usaba algún anticonvulsivante o que ha tenido más de una crisis con más de 24 horas de separación entre una y otra, y además sin ningún factor o ningún desencadenante, ¿no? No nos dice nada de esto. Entonces, no podría ser A. B. Delirium secundario a hiperglicemia. La paciente se presentó con hipoglicemia, entonces no podía ser. Delirium secundario a hipoglicemia. Es así. La hipoglicemia puede causar delirium y la paciente vino con 45 de glicemia. Demencia secundaria a epilepsia. Esta es una mujer de quien se dice era autónoma, solita se estaba yendo al cementerio. No le llamó la atención para nada a la nieta que solita ella se fuera allá. Entonces nos da a entender que su funcionamiento, que su autonomía estaban bien nomás. La nieta no hace énfasis en decir, no sé, que tenía problemas de memoria, de cálculo o alteraciones del estado emocional. No, no. Ella dice que era una mujer como cualquier otra autónoma, ¿no? Entonces, muy poco probable que esta mujer haya tenido demencia y menos secundaria epilepsia, ¿no? Y la E dice demencia secundaria hipoglicemia, si bien es cierto que las hipoglicemias a repetición pueden producir demencia, eh, no parece ser este el caso, porque la nieta dice, esta es la primera vez que se pone así. Entonces da a entender que ella no ha tenido episodios de hipoglicemia previamente y no, no podríamos suponer que esa sea la causa. Además, y vuelvo a repetir, su capacidad para ser autónoma, para salir sola, para orientarse hasta llegar al cementerio, para pagar su pasaje, todo eso estaba bien. Entonces, no, el inciso más apropiado en este caso era el C. 2. El manejo más adecuado inicial en este caso debería incluir, bueno, como es un delirium secundario a hipoglicemia y no es secundario a abstinencia de alcohol o benzodiazepinas, entonces administrar diazepam no era lo apropiado. Iniciar donepezilo para mejorar la memoria, eso en el supuesto de que el diagnóstico fuera demencia, que no lo es. Administrar aloperidol de canoato para controlar la conducta. Aquí esto es falso, pero por todo lado. El haloperidol se da en esquizofrenia. El haloperidol de canoato tiene un efecto retardado de depósito. O sea, no podríamos, aunque la paciente estuviera súper agitada, no podríamos darle haloperidol de canoato. Si acaso, haloperidol, el de 5 miligramos, ¿no? El de acción inmediata. D. Inicio de memantina para mejorar la supervivencia de sus neuronas. No, porque una vez más, su diagnóstico no es de demencia. Por lo tanto, acá la respuesta era ninguna. Con respecto a su funcionamiento previo, la nieta afirma que su abuela vive sola en un departamento, lleva una vida tranquila, socialmente activa, responsable con su aplicación de insulina, que ella se ocupa de aplicársela. Usa varios otros remedios, tiene gonartrosis, tiene asma, acude a su grupo de oración. Sí, las últimas veces la nieta se ha preocupado porque durante sus múltiples salidas ha notado que está olvidando información general, ¿no? Ocupación, nombre
o grado de parentesco de algunos conocidos con los que con los que no se veía frecuentemente, como primos o sobrinos, y se ha vuelto un tanto más irritable cuando debe hacer filas o esperar turno para hacer un trámite. No es lo que dice la nieta. 3. Con respecto a las capacidades cognitivas de esta paciente, pueden hacer suponer que tiene una demencia de origen vascular. Lo que describe acá la nieta, si acaso, si acaso, podría corresponder a un deterioro cognitivo leve. Si acaso, ¿no? Eh, Esto porque la nieta ya ha percibido algunas fallas de memoria, pero que además son, digamos, cosas con las cuales ella no ha estado muy en contacto, ¿no? O sea, olvidar nombres, profesiones de personas que no ve en mucho tiempo, con las que no ha tenido un contacto cercano, podría no ser tan llamativo. Pero al haberlo percibido la nieta, podría caer, sí, en un deterioro cognitivo leve. Además de que la ha visto un poco más irritable, ¿no? Eso sí, también se puede ver en los deterioros cognitivos leves, pero de ningún modo, juntando lo que está ahí más lo que está arriba, podríamos decir que esta mujer está demenciada, ¿no? Entonces, no tiene demencia de origen vascular, no tiene demencia por enfermedad de Alzheimer. El envejecimiento no puede ser normal porque ya la nieta se dio cuenta de que algo no andaba muy bien, ¿no? Entonces, el diagnóstico acá es un deterioro cognitivo leve. Tiene pseudodemencia depresiva. En ningún lado dice que la mujer, la paciente, tenga datos de depresión. No nos hablan de tristeza patológica, anedonia, abulia, ella es activa, va a su grupo de oración, ni atisbos de depresión. 4. Los tests o pruebas que se puedan realizar para poder identificar datos de deterioro cognitivo son, excepto el mini mental, se puede utilizar, ¿no? De hecho, les dije que había aplicaciones que ustedes se las podían descargar en su celular. El test de reloj se puede hacer, aunque este test requiere un entrenamiento. Ustedes tienen una copia en el documento que les compartí. Hacer interpretar un refrán o preguntar sobre semejanzas o diferencias entre objetos, sí, porque esto nos va a permitir evaluar la capacidad de abstracción de la persona. Es solicitarle que realice operaciones matemáticas, sí también. Lo que no es útil para la evaluación del deterioro cognitivo es el test de Beck. Este se utiliza para la depresión. 5. Si se le hiciera el diagnóstico de demencia, considerando sus patologías de base, su diabetes, su artrosis y su asma, topográficamente, bueno, acá estoy haciendo énfasis en la diabetes, topográficamente, ¿qué tipo de demencia podría tener? Sabemos que las demencias vasculares, que son las que cabría esperarse en una persona con diabetes, son mixtas, ¿no? Entonces, esa era la respuesta. 6. Si esta paciente acudiera a usted y realizara el diagnóstico de depresión, ¿cuál de los siguientes esquemas terapéuticos podría aplicar? Fluoxetina, 20 miligramos de por vida si es que luego del primer tratamiento exitoso, bueno, en este caso había un error, no es Ernesto, sino la paciente, se volviera a deprimir. No, para el segundo episodio depresivo el tratamiento es un año. Sertralina, 50 miligramos al día por 9 meses. Podría ser, es una opción. Em, Citalopram, hasta 100 miligramos al día por 9 meses. El citalopram en una persona con tantas comorbilidades y que utiliza tantos medicamentos podría ser la mejor opción, ¿no? Porque les dije que el hígado, o sea, su metabolismo no era prácticamente hepático, pero la dosis máxima de citalopram es de 30 miligramos, no 100, por lo tanto no podrían colocar esa. Paroxetina, 50 miligramos al día por 9 meses. La dosis estándar de paroxetina es de 20 miligramos. Entonces no podrían iniciar directamente con 50. Y ninguno es correcto. Entonces la sertralina de 50 miligramos por 9 meses podría ser el esquema apropiado para esta paciente. 7.
Suponiendo que la paciente cumpla con criterios de depresión y considerando la edad y comorbilidades, ¿cuál antidepresivo elegiría? Ya, en este caso, considerando las comorbilidades, pues sí, ya correspondería utilizar el citalopram, ¿no? Acá no estoy preguntando dosis, estoy preguntando cuál sería el mejor independientemente de la dosis. En este caso, pues sí, el citalopram sería el más apropiado. Si la paciente tuviera diabetes, ¿qué antidepresivo de los siguientes sería el menos indicado para hacer el tratamiento? Bueno, acá los tres antidepresivos que están como incisos son la sertralina, la amitriptilina y el citalopram. Ni el viperideno ni la olanzapina son antidepresivos. La sertralina y el citalopram podrían utilizarse, pero definitivamente el que no debiéramos usar es la amitriptilina, ¿no? Porque la amitriptilina tiende a hacer subir de peso, tiene efecto metabólico adverso en el control de las glicemias y, bueno, más allá de eso, por la edad, ¿no? Esta es una adulta mayor y en general los tricíclicos no se recomiendan en personas adultas mayores. 9. Si la paciente no respondiera adecuadamente a dosis de 60 miligramos de paroxetina, todas las siguientes son alternativas em, válidas, excepto. No podríamos subir la dosis de paroxetina a 80 miligramos porque la dosis máxima de paroxetina es 60. Entonces, ese es el excepto. Podríamos referir, si es que ustedes están tratando, porque a dosis máximas se puede referir, se podría cambiar a otro a otro antidepresivo del mismo grupo, o se podría cambiar a otro antidepresivo de alguno de los otros del otro grupo que les mencioné, los duales, por ejemplo, venlafaxina, duloxetina, bupropión, o también se podría agregar un antipsicótico atípico. Todas esas son opciones válidas, pero definitivamente la que no se puede hacer es excedernos en la dosis máxima de la paroxetina, que son 60 miligramos. El siguiente caso tiene que ver con este interno de medicina que, pues usted lo conoce, es una persona que durante los años previos al internado tenía una conducta como cualquier otra, tranquilo, responsable, pero el día de hoy tiene un cambio en su estado de humor muy marcado, ¿no? Empieza con ideas de grandeza, delirantes, ¿no? ¿Por qué delirantes? Porque, por ejemplo, dice que él puede resolver casos complicados, ¿no? Ginecológicos, siendo un interno, ¿no? Ni siquiera todavía haberse graduado de médico. Tiene la idea de que pueda cursar dos especialidades al mismo tiempo, lo cual es imposible. El modo en que se relaciona con las personas es tan disruptivo que elevan una queja formal contra él. Es decir, este estado de ánimo a todas luces llama la atención, es perjudicial y requiere una intervención inmediata. O sea, no podríamos decir, sí, pero funciona, aunque tengas esa idea. No, este muchacho no funciona, este muchacho tiene que, pues, recibir un tratamiento, quizás incluso ser ingresado en un hospital psiquiátrico o en una ala psiquiátrica de un hospital general. Además surge el dato importantísimo de que tiene usaba carbonato de litio desde los últimos 2 años, pero que ha dejado de tomar este remedio. Entonces, ¿qué enfermedades mentales habría que sospechar en este compañero? Pues, lógicamente, un trastorno bipolar, ¿no? No hay datos de epilepsia, el carbonato de litio no es un anticonvulsivante y la esquizofrenia paranoide, pues no nos dan datos de
ideas delirantes persistentes, no nos dan datos de este, alucinaciones, nada. Entonces es nomás un trastorno bipolar. ¿Cuál de los siguientes podría ser una alternativa al carbonato de litio? Bueno, ninguno de los que están ahí, ni el haloperidol, ni la sertralina, ni el citalopram, son estabilizadores del ánimo. Entonces, la respuesta ahí era ninguno. Si por la noche este muchacho mostrara claros síntomas depresivos, ¿qué tipo de trastorno habría sospechar? Desde ya, la fase maníaca de su trastorno bipolar, ya podríamos descartar cualquier trastorno bipolar de tipo 2. Nos quedaría solamente o trastorno bipolar de tipo 1 por la fase maníaca o el trastorno bipolar de tipo 1 igual, pero de fase mixta. Y como hemos visto, como les expliqué, que en el trastorno bipolar, en las fases mixtas, la variación del estado de ánimo es muy rápida, en horas, o a veces los síntomas maníacos y depresivos se presentan al mismo tiempo. Entonces, acá la única alternativa apropiada sería el trastorno bipolar de tipo 1 en fase mixta, ¿no? 13. Hecha una litemia, resulta que los valores que tiene el paciente son de 1.1. Con este valor usted sospecha un error de laboratorio. Pues si dice que no ha estado tomando carbonato de litio, ¿cómo es posible que este muchacho tenga un valor de litio de 1.1? ¿No? Es lo que dice la novia. Y además esto está en correlación con que tiene síntomas de un descalabro de su estado de humor. Entonces, podría ser un error de laboratorio. B. Sospecha que el paciente consumió alguna sustancia estimulante, por ejemplo, cocaína. Sí, los estimulantes como la cocaína pueden producir este tipo de cuadros. Lo vimos en el capítulo de síndromes, ¿no? En el síndrome maníaco, la cocaína puede producir estados maníacos. C. Sospecha que el paciente sí estuvo tomando el carbonato de litio de manera adecuada. Quizás sí, quizás la novia no veía y el muchacho estaba tomando su carbonato de litio como siempre. Y aquí la duda surge, pero ¿y entonces por qué está así? Les dije en clases que las personas con trastorno bipolar, incluso tomando el carbonato de litio e incluso estando con valores de glicemias normales, en estados de estrés, como lo es el internado, podían tener eh, descompensaciones maníacas o depresivas. De hecho, cuando hablamos del tratamiento no farmacológico y hablamos de la psicoterapia, les dije que la psicoterapia era una estrategia terapéutica para enseñar a la persona a lidiar, a gestionar de mejor manera su estrés. Por lo tanto, todas eran correctas en este caso. Luego teníamos el caso de doña Andrea, ¿no? Una mujer de de 78 años, pero que desde los 38 ha sido hipertensa. No ha seguido un buen tratamiento, aunque muchos familiares y amigos le dijeron que siga el tratamiento, pero ella no. Desde hace un año notan cambios en ella, en su aspecto físico, en la expresión de sus emociones, ¿no? Parece que hay labilidad, tristeza. Hay afasia nominal, no puede nombrar a los objetos, les dice esa cosa. Y por un problema de memoria, olvidó apagar el gas, sufre una quemadura, ¿no? Vive junto al esposo y hace un año falleció su única hija que vivía en esta ciudad, que le acompañaba y que se hacía cargo de ellos, ¿no? De tanto de ella como de su mamá. Entonces, por lo que dice el caso clínico, esta mujer y su esposo se han quedado solos. 14. Los diagnósticos que podrían postularse de acuerdo a los datos brindados son envejecimiento normal. No. Un envejecimiento normal puede tener problemas de memoria, sí, la persona se puede quejar, sí, pero no debiera tener ninguna repercusión en su desempeño cotidiano.
Esta mujer ha sufrido un grave accidente por haber olvidado cerrar la llave del gas. Además, tiene afasia nominal. B. Demencia vascular. Pues, si es hipertensa y no se ha estado cuidando de su hipertensión arterial, claro que sí, puede tener una demencia vascular. C. Pseudodemencia depresiva. Podría ser. Se le ha muerto la hija, ha quedado sola. Vaya a saber uno cómo estará la salud del esposo. Entonces, una depresión en adultos mayores puede cursar con síntomas de deterioro cognitivo. Podría ser una pseudodemencia depresiva. Por lo tanto, acá las respuestas posibles eran B y C. 15. Dentro de los tratamientos que se podrían ofrecer a Andrea están, considerando que podría tener una pseudodemencia depresiva o una demencia vascular. ¿Se podría intentar una prueba terapéutica con antidepresivos? Sí. ¿Se podrían dar antihipertensivos? Sí, por favor, que controle su presión arterial, para que la demencia vascular, si es que la tiene, no avance. C. ¿Podría dar donepezilo? Por supuesto que sí. Esto considerando que el donepezilo podría mejorar en algo sus capacidades cognitivas. Entonces ahí la respuesta eran todas. La 16 dice respecto a los antidepresivos, todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina están contraindicados en la lactancia. No, están particularmente indicados la paroxetina y la sertralina, les dije. La dosis máxima de paroxetina es 200 miligramos al día, no, es 60. La dosis máxima de fluoxetina es 80, es así, ¿no? 17. Con respecto a los antidepresivos, es cierto, excepto el tiempo de tratamiento en un primer episodio depresivo idealmente es entre 6 a 9 meses, sí. Las dosis iniciales deberían ser menores a las dosis estándar para evitar síntomas secundarios, sí también. ¿El inicio de los efectos terapéuticos del antidepresivo es inmediato? No, hay que esperar por lo menos 2 semanas, a veces hasta más. Los antidepresivos tricíclicos suelen producir estreñimiento, sí. Los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son relativamente seguros incluso en sobredosis, sí también. ¿Cuál de los siguientes es falso? La 18. ¿Cualquier paciente con antecedente de manía debe ser referido a un psiquiatra? Sí. ¿Sin tratamiento un episodio depresivo puede curar espontáneamente? Sí. ¿Son raros los casos de depresión asociada a ansiedad? No. El tratamiento con terapia electroconvulsiva está contraindicado en el primer trimestre de embarazo. No. Las depresiones endógenas suelen tener antecedentes familiares. Sí. En este caso habían dos opciones y dado que no pueden haber dos opciones, la número 18 será anulada. La 19. Son diagnósticos diferenciales de la depresión. Duelo, sí. Hipotiroidismo, sí. Uso de anticonceptivos, sí. Uso de antihipertensivos, sí también. Y 20. El trastorno disfórico premenstrual se caracteriza por estados de euforia cíclicos relacionados al ciclo menstrual. Euforia, no. O sea, ninguna mujer con este trastorno va a estar feliz y rozagante. No, no, no es parte. ¿Los síntomas se desarrollan al final de la fase folicular? No. En todo caso, se inician al finalizar la fase lútea, poquito antes de la menstruación. El tratamiento se debe iniciar hacia el final de la fase lútea y el inicio de la menstruación. No, el tratamiento se debe iniciar más bien al principio de la fase lútea, ¿no? Y suspender en la menstruación, o al inicio de la menstruación. Esto en el entendido de que se haga un tratamiento discontinuo. En el tratamiento continuo, no, pues se da la medicación toda la vida fértil de la persona. Por lo tanto, ahí la respuesta era que todas eran incorrectas. En cuanto a la recuperación de saberes, de los siguientes esquemas, ¿cuál es la opción terapéutica más adecuada ante una persona joven con datos de delirium hiperactivo secundario a una pancreatitis? Bueno, si es por un problema que no tiene relación con abstinencias, entonces directamente nos iríamos al haloperidol.
Viperideno nada que ver. Viperideno es un anticolinérgico, se utiliza para contrarrestar los efectos adversos de los antipsicóticos más bien. Entonces, el haloperidol no podríamos usar el decanoato, por lo tanto la respuesta aquí era B. Un haloperidol 5 miligramos se puede dar 5 miligramos cada 12 horas, es decir, 10 miligramos. 2. De los siguientes medicamentos usados en psiquiatría, ¿cuál tiene probabilidad de producir delirium por su acción anticolinérgica? Pues todos ellos, ¿no? La clorpromacina, la levomepromacina, la imipramina y el hiperideno, todos tienen efecto anticolinérgico. Los siguientes pueden causar demencias reversibles, excepto una obstrucción de una derivación ventrículo-peritoneal por elevación de presión intracraneal, sí, arregla usted la válvula o la derivación y listo. Las capacidades cognitivas pueden revertirse, ¿no? Pueden mejorar. Hipoparatiroidismo, es decir, hipocalcemia. Repone usted el calcio y este deterioro puede mejorar. Uso de viperideno concomitante en pacientes en tratamientos con antipsicóticos. Sabemos que el viperideno es un anticolinérgico y que los anticolinérgicos pueden producir problemas de deterioro cognitivo, entonces quite usted el viperideno y puede mejorar. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética que produce hiponatremia crónica. Reponga usted la hiponatremia o solucione la causa del síndrome de secreción inadecuada, puede revertirse. Entonces, no hay excepto, todas pueden causar demencias reversibles. 4. El síndrome neuroléptico maligno puede confundirse con una infección, pues produce leucocitosis. Sí. ¿Responde bien a los antipsicóticos? No, pues es de la causa del síndrome. Se caracteriza por contracción sostenida de algunos grupos musculares, muy comúnmente ojos, cuello y rostro. No es de algunos grupos, es de todos los músculos. ¿Ocurre por efecto de la suspensión brusca de antidepresivos? No, ocurre por la administración de antipsicóticos. 5. Respecto a los antidepresivos. ¿Todos los antidepresivos están contraindicados en la lactancia? No. ¿La dosis estándar de paroxetina es 50? No. ¿La dosis estándar de fluoxetina es 20? Es así. ¿Se debe esperar 6 meses antes de decidir subir la dosis de un antidepresivo o cambiarlo? No son meses, son semanas. ¿Es mejor usar antidepresivos tricíclicos en adultos mayores? No, más bien es riesgoso. 6. Con respecto a los antidepresivos es cierto. ¿Disminuyen la disponibilidad de dopamina en el cerebro? No, aumentan la disponibilidad de serotonina, noradrenalina o dopamina dependiendo del grupo que sea. Su síndrome de abstinencia es autolimitado y no es mortal, no producen síndrome de abstinencia. Lo que producen es síndrome de discontinuación. ¿El inicio de los efectos terapéuticos del antidepresivo es inmediato? No, y creo que ya hay una pregunta con el mismo inciso. Hay que esperar 2 semanas o más. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina aumentan la disponibilidad de serotonina dentro de las neuronas. No es dentro, es en la hendidura sináptica. Por lo tanto, ninguno es correcto. ¿Cuál de los siguientes es falso? Cualquier paciente con antecedentes de manía. Ah, ya, esta era la que estaba anulada, ¿no? Porque estaba incompleta este inciso. 8. Puede causar síndromes depresivos, duelo, hipotiroidismo, uso de anticonceptivos, uso de bloqueadores adrenérgicos, todos ellos, todos son correctos, sí. 9. Con respecto al tratamiento del trastorno bipolar, es cierto. El tratamiento debe hacerse solamente cuando aparecen las fases depresivas o maníacas, no el tratamiento debe ser de por vida, para justamente evitar que aparezcan las fases depresivas o maníacas. La psicoeducación ha demostrado una utilidad relativa, se puede hacer o no, no siempre debiera hacerse la psicoeducación. ¿La fenitoína tiene un buen efecto estabilizador del ánimo? No, la fenitoína no es estabilizador del estado del ánimo, por lo tanto ninguna. Con respecto al tratamiento farmacológico del trastorno disfórico premenstrual, ¿podría ocasionar pérdida de deseo sexual como efecto secundario? Sí, porque se hace con antidepresivos y los antidepresivos pueden disminuir el deseo sexual. Consiste en la toma de alprazolam desde el inicio de la menstruación hasta su cese, alrededor de una semana. No, el alprazolam debiera tomarse
pues más bien días antes de la menstruación o hasta que se inicie la menstruación, porque hasta inmediatamente antes los síntomas son más intensos. Una buena opción es el aripiprazol una semana antes del inicio de la menstruación. ¿Qué tiene que ver el aripiprazol aquí? Ese es un antipsicótico. Entonces, la respuesta aquí era A. Con respecto a la epilepsia, los síntomas ictales tienen una duración de varias semanas o meses, a veces toda la vida. No, los síntomas ictales tienen duración de segundos, un par de minutos quizás. B. Siempre debemos indagar el antecedente de crisis convulsivas, ya que de no haberlas no es posible hacer el diagnóstico. No hay epilepsias donde no existen convulsiones. C. ¿Puede hacerse el diagnóstico en ausencia de un electroencefalograma anormal? Sí. Esa era la respuesta. 12. Son criterios de referencia de una persona con depresión. Sin respuesta a los 60 miligramos de paroxetina, sí, podría ser. Antecedentes de intentos suicidas, sí. Aparición de alucinaciones, sí también. Aparición de ideas delirantes, requete sí. Entonces, todos son criterios de referencia. Un cuadro depresivo ocurrido en una persona encarcelada tras no haber podido pagar una deuda con el banco, ¿sería una depresión endógena? No, pues es reactiva en todo caso. ¿Sería una depresión reactiva? Sí. ¿Sería importante un tratamiento en base a psicoterapia? Sí, también. En la 13 también tiene doble respuesta, por lo tanto será anulada. 14. Con respecto al trastorno disfórico premenstrual, su causa es un desbalance de estrógenos durante el ciclo menstrual. No es de estrógenos, es de la hormona luteinizante. ¿El uso de benzodiazepinas está contraindicado? No, se puede dar. El tratamiento es en bases, de base son los antidepresivos, es así. 15. Con respecto a la epilepsia, ¿los síntomas interictales pueden parecerse mucho a la esquizofrenia? Sí. Los interictales se caracterizan por aparición de psicosis muy comúnmente paranoide o también cambios en la personalidad, este síndrome de Geschwind que les dije. Suele empezar en la segunda década de la vida, al contrario, las epilepsias suelen empezar antes de los 18 años. El tratamiento solo se debe iniciar si existe evidencia de un electroencefalograma anormal. No. Entonces acá la respuesta era A. Y luego tenían su pareja, ¿no? Dice, eh, protege las neuronas de la muerte al inhibir la apoptosis en la enfermedad de Alzheimer. Esa era la memantina. Útil en la acaticia es el propranolol. Útil en pacientes con insomnio e hiporexia, por ejemplo con cáncer, la mirtazapina. Útil en trastorno disfórico premenstrual, la hidroclorotiazida para evitar la hinchazón. Útil en demencia reversible en paciente vegana, cianocobalamina, ¿no? Vitamina B12, que suelen tener déficit estos pacientes. Ese era su examen.